Filosofía de la mente, por William Bechtel. 24. 5. El problema mente-cuerpo, dualismo y conductismo filosófico. 5.1. Introducción. Durante 3 siglos, la investigación filosófica se ha centrado en 2 preguntas sobre las mentes. ¿Qué género de cosas son las mentes y cómo se relacionan las mentes con los cuerpos? En este capítulo y en el capítulo 6 me propongo explorar las posiciones principales que los filósofos han avanzado para responder a esas preguntas. Mi discusión seguirá generalmente el orden en que se desarrollaron esas posiciones, puesto que las últimas posiciones se propusieron generalmente para vencer las dificultades a las que se pensaba tenían que hacer frente las primeras. No debe concluirse de esto que las posiciones discutidas en primer lugar tienen solo interés histórico, puesto que, a pesar de todo, cada una de esas posiciones dispone todavía de activos defensores tanto entre los filósofos como entre los practicantes de las ciencias cognitivas. Comienzo este capítulo con una discusión del dualismo mente-cuerpo, que ha servido como el punto de partida principal para aquellos que han desarrollado posiciones alternativas. Examino también el conductismo filosófico, que constituye uno de los primeros intentos de evitar el dualismo e integrar los fenómenos mentales dentro del universo físico. 5.2. Dualismo. El término dualismo se aplica generalmente a posiciones que contemplan los fenómenos mentales no como fuera de alguna manera del armazón de la ciencia natural. Necesitamos distinguir 2 amplias clases de dualismo: dualismo de sustancias y dualismo de propiedades. El dualismo de sustancias considera que la mente es una entidad no física separada del cuerpo. El dualismo de propiedades es una posición más modesta que no postula entidades no físicas, pero que mantiene que algunas de las propiedades que poseen esos objetos constituyen una clase distinta de propiedades mentales. El dualismo de sustancias es la posición mejor conocida y será la forma principal que discutiré en esta sección. La cuestión misma de si la mente es una sustancia diferente del cuerpo físico es un legado de Descartes. Ahora bien, el cuadro cartesiano está tan arraigado en nuestra cultura general que muchas personas encuentran difícil concebir una alternativa donde la cuestión no surja. Sin embargo, la diferenciación entre la mente y el cuerpo era completamente extraña a la perspectiva aristotélica que precedió a Descartes. El enfoque aristotélico caracterizaba y clasificaba objetos en términos de lo que hacían más bien que en términos de su carácter intrínseco. Esto es quizás una diferencia sutil, pero lleva formas radicalmente diferentes de investigación. Como vimos en el capítulo 1, Aristóteles distinguió entre la materia y la forma de un objeto, pero mantuvo que cualquier objeto consistía en la materia organizada de acuerdo con una forma particular. Aristóteles concentraba su atención en la forma, no en la materia, puesto que un objeto se caracterizaba en virtud de la forma. Esto se aplicaba no solamente a objetos inanimados, sino también a objetos animados. Aristóteles habló de la forma de las cosas vivientes como su psique o alma, pero no pensaba en ella como una parte discreta del organismo viviente. Más bien, él la contemplaba como carácter definidor del organismo. Para Aristóteles la forma, tanto de los objetos animados como inanimados, se descubre observando el género de actividades que realizan. Aristóteles distinguió 3 clases de organismos en términos de las actividades que son capaces de realizar, y por consiguiente, identificó 3 géneros diferentes de almas. Las almas son capaces de tomar nutrientes y reproducirse, y esas funciones definen el alma vegetativa. Los animales no solo son capaces de esas actividades, sino que son capaces también de sentir las cosas de su entorno y de moverse en él, y esas funciones definen el alma animal. Finalmente, los humanos son también capaces de razonar, que es la función distintiva de sus almas. Dentro del pensamiento aristotélico no hay virtualmente tentación de pensar en el alma como una cosa distinta, que podría estar separada del resto del organismo. La puntualización virtualmente tiene que añadirse, puesto que parece que Aristóteles, al menos, juega con la idea de que el alma pensante podría ser capaz de sobrevivir a la disolución del cuerpo. La revolución científica de los siglos XVI y XVII tuvo como resultado el rechazo de la explicación aristotélica de la naturaleza en términos de materia y forma, y esto llevó últimamente
a una perspectiva diferente sobre la actividad mental. La nueva física tenía como concepción básica que la materia era pasiva e inerte, sujeta a las fuerzas que incidían sobre ella desde fuera. La tarea de la física era desarrollar las leyes que gobiernan las maneras en que los objetos se afectan entre sí, bien golpeándose o ejerciendo fuerza sobre ellos. Surgió la cuestión de si este punto de vista podía extenderse también a las actividades de los animales y de los humanos. Muchos investigadores pensaron que debía hacerse. El filósofo del siglo XVII, Thomas Hobbes, es quizás el mejor conocido de los que presionaron a favor de una explicación completa de la actividad humana, incluyendo el pensar, en los mismos términos en que se hacía para los objetos físicos no animados. Incluso Descartes estaba fuertemente atraído por esta expectativa. Él estaba fascinado por la conducta de los sistemas hidráulicos y los contempló como posibles modelos de los procesos fisiológicos en los humanos y en otros animales. El trabajo de Harvey sobre la circulación de la sangre, que incluía una bomba que empujaba el fluido a lo largo de una serie de canales, era un modelo fácilmente disponible para Descartes. Descartes defendió un punto de vista similar para el sistema nervioso, interpretándolo como un sistema de canales a través de los cuales los humores animales estaban circulando. Esta circulación, pensaba él, producía mecánicamente la conducta física de los sistemas vivientes. Descartes, sin embargo, mantenía que este intento de explicar la conducta en términos físicos alcanzaba un límite inevitable en aquellos asuntos humanos que incluían el uso del lenguaje y del razonamiento. Consideraba que esas actividades humanas no eran tan diferentes en género de las que se encontraban en el resto de la naturaleza, que no pensaba que pudiesen explicarse de la misma manera. Él no negaba que los sistemas mecánicos u otros animales, que él consideraba que eran simplemente sistemas mecánicos, podían emitir palabras, pero afirmaba que jamás sucede que un animal no humano dispone sus palabras de varias maneras para responder apropiadamente a todo lo que puede decirse en su presencia, como puede hacer incluso el tipo menos instruido de hombre. Respecto al razonamiento, pensaba que, aunque las máquinas o los animales podrían conducirse apropiadamente en muchos contextos específicos, no exhibirían el tipo de racionalidad general que los humanos exhiben. Esas diferencias entre los humanos y otros animales, pensaba Descartes, podrían explicarse solamente si postulamos un género especial de sustancia en los seres humanos, la sustancia mental. Una sustancia se caracteriza para Descartes por una propiedad básica de la que no puede carecer y seguir siendo, con todo, la misma sustancia. Para la sustancia física, esta propiedad es la extensión, esto es, la ocupación de espacio. Descartes afirmaba que, aunque podemos imaginar que otras características de los objetos físicos cambian o se eliminan radicalmente, tenemos siempre que interpretarlos como ocupando alguna cantidad del espacio, en contraste con la sustancia física. Descartes consideró que la propiedad definitoria de la sustancia mental era el pensar. Descartes interpretó el pensar genéricamente, de modo que incluyese creer, suponer, esperar, y así sucesivamente. Descartes incluye aquí la misma clase de actividades que describiríamos en el discurso de actitudes preposicionales y que Brentano describiría como intencionales. Ver capítulo 3. Descartes mantuvo que pensar y extensión definen dos clases diferentes de objetos. La naturaleza radical del desdoblamiento que Descartes diseñó se torna claro en sus meditaciones acerca de la filosofía primera. Después de arrojar dudas sobre tantas de sus creencias como le resultaba posible, Descartes concluyó inicialmente que sólo su creencia de que él existe como una cosa pensante está más allá de toda duda. Aunque era capaz de dudar que tenía un cuerpo, no era capaz de dudar que tenía una mente, puesto que Descartes podía imaginar su mente existiendo sin su cuerpo. Incluía que hay dos géneros totalmente separados de entidades. Contra el dualismo de Descartes se han lanzado múltiples objeciones. Una de las más serias se centra en la intención entre la mente y el cuerpo. Si las dos sustancias son tan diferentes, parece difícil explicar cómo pueden interactuar entre ellas. ¿Cómo podrían los pensamientos causar movimientos físicos del cuerpo? Descartes propuso una solución.
afirmaba que en un lugar central del cerebro, la glándula pineal, la mente podía alterar los movimientos de los humores animales fluyendo a través de los canales nerviosos e influyendo de esta manera en la actividad del cuerpo. Aunque la investigación subsiguiente ha desacreditado a la teoría de los humores animales y ha identificado una función distinta para la glándula pineal, estos no son los problemas más serios para la solución propuesta por Descartes. Queda el problema más básico de explicar cómo dos sustancias que difieren tan radicalmente pueden afectarse mutuamente. Gassendi planteó la objeción como sigue: queda aún por explicar cómo esa unión y aparente entremezcla de la mente y el cuerpo puede encontrarse en ti, si eres incorpóreo, inextenso e indivisible. ¿Cómo al menos puedes unirte con el cerebro o con alguna diminuta parte de él que, como se ha dicho, tiene que tener con todo alguna magnitud o extensión, por pequeña que sea? Si tú careces completamente de partes, ¿cómo puedes mezclarte o parecer mezclarte con sus diminutas subdivisiones? Pues no hay mezcla alguna a menos que cada una de las cosas que han de mezclarse tenga partes que puedan mezclarse entre sí. Gassendi, 1641-1970, página 201. La misma cuestión fue planteada por Descartes a la princesa Isabel en 1643. ¿Cómo puede el alma del hombre, que es solo una sustancia pensante, determinar que sus humores corporales realicen acciones voluntarias? Descartes mantuvo que tales objeciones eran ilegítimas. En primer lugar, suponía que la interacción de la mente y del cuerpo debía seguir el modelo común de interacción causal cuando realmente incluye una clase completamente diferente de interacción. En segundo lugar, él defendía que la mente humana no es capaz de concebir al mismo tiempo la distinción y la unión entre mente y cuerpo, puesto que para ello es necesario concebirlas como una cosa simple y al mismo tiempo concebirlas como dos cosas. Y esto es absurdo. Kenny, 1970, página 142. Muchos de los comentadores encuentran insuficientes las respuestas de Descartes. Sin embargo, Richardson, 1982, ha mantenido que, lógicamente hablando, son suficientes. Él afirma que, en su primera respuesta, Descartes estaba observando que cualquier explicación en términos de fuerzas debe, en última instancia, detenerse en algunas fuerzas que han de considerarse como básicas, y así defendía que tenemos que detener la búsqueda de la explicación de la interacción, postulando la existencia de un modo de interacción causal entre la mente y el cuerpo. Para explicar la segunda respuesta, Richardson ha apelado a la repetida negativa por parte de Descartes a considerar la relación entre mente y cuerpo como comparable a la de un piloto y un barco. Más bien, él consideró esta relación como algo mucho más íntimo. Richardson ha propuesto que Descartes trata algunos estados como estados de las sustancias unidas, así pues, entidades con dos naturalezas, y no de ninguna de las dos sola. Él cita como evidencia el siguiente pasaje de Descartes: hay ciertas cosas que experimentamos en nosotros mismos y que no deberían ser atribuidas ni a la mente ni al cuerpo solos, sino a la estrecha e íntima unión que existe entre el cuerpo y la mente. Tales son los apetitos de hambre, sed, etc., y también las emociones o pasiones de la mente que no subsisten en la mente o en el pensamiento solos, y finalmente todas las sensaciones. Si esos estados lo son de una sustancia unida, entonces, en la medida en que son partes de una sustancia física, pueden interactuar con las sustancias físicas de la manera ordinaria. De igual manera, en tanto que son estados de una sustancia mental, pueden interactuar con otros estados mentales de la manera apropiada a los estados mentales. Aunque esto hace que la respuesta de Descartes parezca más coherente de lo que generalmente se ha pensado que es, queda sumido en un gran misterio el explicar cómo las dos naturalezas pueden combinarse para formar una entidad. Así pues, el debate sobre cómo puede ocurrir la interacción entre mente y cuerpo continúa. Aunque Descartes se contempla a menudo como el dualista paradigmático, ha habido muchos otros desde su época. Brentano y William James son dos prominentes dualistas del siglo XIX. En nuestros propios días, el filósofo Karl Popper y el neurofisiólogo John Eccles han avanzado conjuntamente una versión del dualismo,
en realidad un triísmo. Se prefiere denominar interaccionismo. Popper y Eccles, 1977. Al igual que Descartes, se concentran en aspectos de la actividad mental que, afirman ellos, no pueden ser llevados a cabo por cuerpos físicos. Uno de tales aspectos es la capacidad de las actividades mentales para generar objetos abstractos de pensamiento que asumen una vida por sí mismos. Aquí se incluyen los objetos matemáticos, las teorías científicas y las obras literarias. Popper caracterizó esos objetos como constituyentes de un mundo separado que él llamó el mundo 3. El mundo 3 se distingue del mundo 1, el mundo de los objetos físicos, y del mundo 2, el mundo de la actividad mental, por el hecho de que está gobernado por principios normativos tales como las reglas de la lógica. Popper ha insistido en que los principios de la lógica tienen una validez objetiva, sígalos o no alguien alguna vez, y de este modo postula que tienen una existencia objetiva en un mundo separado del mundo físico o del mundo del pensamiento. El argumento de que las actividades mentales son distintas de las actividades físicas se sigue de la necesidad de un intermedio que pueda aplicar información del mundo 3 al mundo 1 físico. Popper ha afirmado que ningún sistema puramente físico puede captar los contenidos abstractos del mundo 3. Por tanto, tiene que haber actividades mentales que capten objetos del mundo 3 y a continuación interactúen casualmente con eventos del mundo 1. Los críticos se han opuesto a la afirmación de Popper de que ningún objeto del mundo 1 puede interactuar con objetos abstractos. Los no dualistas mantienen que no hay nada problemático en que los objetos físicos capten objetos abstractos. Incluso sistemas claramente físicos como los computadores pueden diseñarse de tal manera que sigan las reglas de la lógica y razonen sobre teorías científicas u obras literarias. La clave para que sean capaces de hacer esto es su diseño, pero este diseño se encuentra en su existencia física y no es algo distinto. Para apuntalar su posición, Popper ha desarrollado un argumento que intenta mostrar que solo el interaccionismo puede dar una explicación apropiada de cómo el mundo 3 regula las actividades del mundo 1. El término apropiado resulta crítico en este contexto, puesto que Popper admite que los objetos del mundo 3 son frecuentemente instanciados en objetos del mundo 1. Por ejemplo, una novela resulta instanciada en el papel y en la tinta de un libro, y por tanto puede afectar a otros objetos del mundo 1 de la manera en que los objetos del mundo 1 normalmente afectan a los otros objetos del mundo 1, por ejemplo, sujetando papeles en los que está localizada, etc. El modo de interacción por el que Popper se preocupa incluye objetos del mundo 3 que afectan a objetos del mundo 1 no a causa de su instanciación, sino a causa de sus contenidos. Este argumento se presenta como parte de las teorías fisicalistas discutidas en el capítulo siguiente. Él mantiene que tales teorías han de negar que hay eventos mentales o convertidos en algo ineficaz. Podemos dividir a aquellos que mantienen la doctrina de que los hombres son máquinas o una doctrina similar en dos categorías: aquellos que niegan la existencia de eventos mentales o experiencias personales o de conciencia, y aquellos que admiten la existencia de eventos mentales pero aseveran que son epifenómenos, que todo puede explicarse sin ellos, puesto que el mundo material está cerrado causalmente. Puesto que es implausible negar de modo absoluto la ocurrencia de eventos mentales, la única posición plausible para un fisicalista es, de acuerdo con Popper, el epifenomenalismo. El epifenomenalismo mantiene que los estados mentales están apareados con estados cerebrales, pero mantiene que no hay relaciones causales entre ellos. Solo los estados cerebrales tienen eficacia causal, y de este modo los estados mentales son mutuos. Una vez que se ha interpretado el fiscalismo como una clase de epifenomenalismo, Popper afirma que el epifenomenalismo es inconsecuente con la teoría evolucionista, puesto que de acuerdo con él, la teoría evolucionista está obligada a explicar todos los rasgos de la especie en términos de selección natural. Pero la selección natural puede solo explicar la emergencia de un rasgo mostrando cómo su posesión proporciona a los individuos de la especie instrumentos para la supervivencia.
puesto que el epifenomenalismo convierte en eficaz a la actividad mental y de este modo en un instrumento inútil para la supervivencia, la teoría evolucionista no puede explicar el origen de la actividad mental. Dado que Popper considera que la teoría evolucionista es la única que da una explicación plausible de cómo podrían emerger los rasgos, su conclusión es que la posición fisicalista es insostenible. Este argumento es seriamente defectuoso. Como discuto en el capítulo siguiente, muchos fisicalistas, especialmente los proponentes de la teoría de la identidad, rechazarían el tratamiento de Popper de su posición en tanto que entraña epifenomenalismo. Ellos mantienen que los estados mentales son simplemente estados físicos y como tales proporcionan los mismos beneficios que los estados físicos proporcionan. Mortensen, 1978. Pero incluso si concedemos la interpretación de Popper del fisicalismo, su argumento no da en el blanco. Las teorías evolucionistas han propuesto mecanismos distintos de los de la selección natural para explicar el cambio evolucionista. Además, incluso si nos restringimos a la selección natural, el argumento falla. La selección natural permite que un rasgo que está ligado a rasgos ventajosos resulte favorecido incluso si el mismo no es ventajoso. Un caso biológico simple ilustra este punto. Explicamos por qué las plantas son verdes no mostrando ninguna ventaja que se siga de su ser verdes, sino mostrando que el alelo responsable de la clorofila en las plantas es también responsable de su color verde, y mostrando que poseer clorofila es ventajoso. No exigimos una teoría evolucionista para explicar ni por qué las plantas son verdes ni por qué tienen clorofila, ni siquiera por qué la clorofila causa que las plantas sean verdes. Volvemos a la bioquímica para explicar esta conexión. Todo lo que se requiere que haga la teoría evolucionista es explicar por qué el tener clorofila beneficia a las plantas. Ver Bechdel y Richardson, 1983. Así pues, incluso si los estados mentales son epifenoménicos respecto de ciertos géneros de estados cerebrales, podrían resultar favorecidos por la selección si estos estados cerebrales ayudasen a los organismos en su búsqueda por la supervivencia. Por consiguiente, el fisicalismo no es inconsecuente con la teoría evolucionista y no estamos forzados a adoptar el interaccionismo como única alternativa. Los argumentos de Descartes y de Popper son los argumentos más comunes a favor del dualismo, pero se han avanzado algunos otros. Muchas personas son llevadas al dualismo preguntando, ¿cómo podrían los rasgos de la mente que observamos en la introspección ser explicados en términos de procesos físicos? Por introspección observamos el carácter cualitativo de nuestra vida mental, que parece estar rellena de imágenes, sentimientos y cosas por el estilo. Parece caracterizarse también por la intencionalidad intrínseca, ver discusión de Searle en el capítulo anterior. Esas características parecen ajenas al universo físico, de modo que hay una inconmensurabilidad entre lo que reconocemos en nosotros mismos cuando percibimos un objeto y las actividades neurales que ocurren en nuestro cerebro. Igualmente, parece haber una inconmensurabilidad entre el que otra persona haga referencia a un perro y el modelo de actividad neural en el cerebro de esa persona. Los no dualistas responden comúnmente a esas afirmaciones, señalando otras inconmensurabilidades que existen en la naturaleza, tales como las que se dan entre los fenómenos vivientes y los no vivientes. Afirman que, aunque una vez pareció inconcebible el que la materia inerte pudiese manifestar las características de la vida, este vacío ha sido puenteado por la biología moderna. Además, la introspección puede no decirnos de manera fiable cómo son las cosas. Lo mismo que sabemos que nuestros mecanismos perceptivos no revelan la naturaleza esencial del mundo externo, es posible que la introspección no revele la naturaleza real de la experiencia interna. El progreso en la construcción de máquinas que simulen la conducta humana puede llevarnos también a comprender lo que está realmente implicado cuando hacemos introspección sobre nuestra experiencia. Merece la pena señalarse en este punto que algunas personas extraen su apoyo al dualismo de una esfera completamente diferente.
ven la perspectiva dualista como algo esencial para la comprensión del estatus moral y religioso de los seres humanos. Para mucha gente, nuestra perspectiva moral exige que los agentes humanos sean libres, puesto que los juicios morales solo tienen sentido si los agentes son libres de elegir acciones de acuerdo con sus propias voliciones. En la medida en que cualquier forma de fisicalismo parecería ser determinista al colocar a los seres humanos bajo el control de las fuerzas causales de la naturaleza, el fisicalismo parece eliminar la potencialidad de la libertad humana y de este modo nuestra perspectiva moral. Nuestro sistema de juicios morales parece exigir, por tanto, el dualismo. A este argumento se ha respondido con una gran variedad de réplicas. Una respuesta consiste simplemente en rechazar la afirmación de que nuestras perspectivas morales dependen de la libertad humana, tal como hace B.F. Skinner. Otra consiste en argumentar que la forma de libertad que es fundamental para nuestra perspectiva moral no es incompatible con el fisicalismo. Es más, hay una concepción filosófica conocida como determinismo débil que mantiene que el libre albedrío y el determinismo son compatibles. Esta posición mantiene que la forma de libertad necesaria para la moralidad es libertad suficiente de constricciones externas, de modo que seamos capaces de hacer lo que elegimos hacer, esté o no nuestra elección determinada. Cuando se cumple esta condición, podemos mantener que es posible dar moralmente cuenta de nuestras acciones. No es necesario, además, que el procedimiento por el que llegamos a nuestra elección sea libre. Para una exploración filosófica reciente de este problema, ver Dennett, 1984b, 1984c. Me he centrado en esta sección hasta ahora en el dualismo de sustancias, pero, como he observado al principio, existe una forma más débil de dualismo, el dualismo de propiedades. El dualismo de propiedades mantiene que algunos tienen propiedades mentales además de las propiedades físicas. El trazar esta distinción entre propiedades mentales y físicas permite al dualista captar una intuición compartida por muchos dualistas, que existe un carácter distintivo de los fenómenos mentales, y con todo rechazar el objeto de la afirmación del dualista de que tenemos que postular una sustancia separada para capturar esta diferencia. Los dualistas de propiedades insisten solamente en que las propiedades mentales son diferenciables de las propiedades físicas. Sin embargo, el mismo objeto es capaz de poseer ambos géneros de propiedades. Hay, en efecto, distintas versiones del dualismo de propiedades que difieren entre sí en su explicación de cómo se relacionan las propiedades físicas con las mentales. Una versión mantiene simplemente que cada instancia de una entidad que instancia una propiedad mental es una instancia de una propiedad que instancia una propiedad física, sin que haya ninguna otra conexión. Este punto de vista está estrechamente relacionado con la teoría de la identidad como instancia, que se discute en el capítulo 6. Una versión más clásica del dualismo de propiedades, la teoría del aspecto dual, avanzada por Huxley en el siglo XIX, mantiene que algunos eventos tienen dos aspectos. Generalmente, este punto de vista ha abrazado el epifenomenalismo y mantiene que el aspecto mental del evento no tiene efecto sobre el aspecto físico, aunque se mantuvo algunas veces que el aspecto físico causaba el aspecto mental. De acuerdo con este punto de vista, las propiedades mentales tienen la misma relación relativa con las operaciones de una persona que los displays de un CRT tienen con las operaciones que suceden en un computador. Simplemente relatan lo que está sucediendo sin influir en el curso de los eventos. Ahora, esta posición epifenomenalista parece poseer una virtud importante, puesto que las propiedades mentales eran causadas solamente por propiedades fisiológicas, pero no figuraban en la cadena de los eventos fisiológicos. La psicología podría desarrollarse en este dominio con una autonomía relativa de la fisiología. Sin embargo, esta posición ha atraído recientemente poco interés, puesto que convierte en ineficaces a las propiedades mentales. El dualismo de propiedades ha sido revivido recientemente, aunque de otra guisa, por Kim. Este describe la relación entre propiedades mentales y propiedades físicas como una relación sobrevenida.
El concepto de sobrevenir fue desarrollado originalmente para dar cuenta de las relaciones entre propiedades morales y propiedades físicas. Filósofos morales del siglo XX como G. E. Moore y R. M. Aré argumentaron en contra de cualquier definición de las propiedades morales en términos no morales, pero reconocieron que sería ridículo admitir que dos individuos podrían comportarse de la misma manera y en las mismas circunstancias y uno de ellos ser considerado bueno y el otro malo. El principio de sobrevenir se introdujo para bloquear esta posibilidad. Se mantiene entonces que, si dos individuos o actos son iguales en todas sus propiedades físicas, entonces también son iguales en sus propiedades morales. Para Kim, el rasgo atractivo del modelo del sobrevenir es que ofrece un modo de explicar cómo las propiedades mentales de eventos podrían relacionarse con las propiedades físicas de eventos. Él propuso, sin embargo, restringir el concepto clásico de sobrevenir, introduciendo el concepto de sobrevenir fuerte, que mantiene que, si los individuos comparten las mismas propiedades físicas, entonces tienen que compartir las mismas propiedades mentales. Kim ha mantenido que la tesis de sobrevenir evita el problema de convertir a la mente en algo causalmente ineficaz. De acuerdo con este punto de vista, las propiedades mentales tienen todos los efectos causales de las propiedades físicas sobre las que sobrevienen. Para explicar este punto, Kim, 1979, ha comparado el sobrevenir de las propiedades mentales sobre las propiedades físicas con el sobrevenir de las propiedades observables ordinarias de los objetos físicos con sus microestructuras físicas. La microestructura determina la conducta causal de un objeto, pero podemos igualmente atribuir la causalidad a la microestructura y a las propiedades observables. Del mismo modo, las propiedades mentales sobrevenidas tienen todas ellas las propiedades causales asociadas con sus propiedades físicas subyacentes. Así, mediante la teoría del sobrevenir, podemos reconocer la diferencia entre propiedades mentales y propiedades físicas, hacer un lugar a la eficacia causal de las propiedades mentales y no tener que explicar la interacción entre lo mental y lo físico. El género más común de objeción que se ha planteado en contra del dualismo, ya sea de objetos o de propiedades, es que resulta metafísicamente extravagante. Se interpreta como violando la navaja de Occam, el principio de que debemos ser parsimoniosos en nuestras suposiciones ontológicas y postular solamente aquellas entidades necesarias para nuestra ciencia. Si podemos dar cuenta de todos los fenómenos sin postular entidades o propiedades mentales adicionales, deberíamos hacerlo así. Una razón para adherirse a la navaja de Occam con respecto a la mente es que, si la mente o las propiedades mentales son tan radicalmente diferentes de los objetos o propiedades físicas, entonces podemos pasarlo mal estudiándolas por medio de la ciencia natural. Las técnicas de la investigación científica, incluyendo las de la ciencia cognitiva, suponen generalmente que estamos tratando con mecanismos físicos que funcionan de acuerdo con principios físicos ordinarios. Por esta razón, hasta Popper está de acuerdo en que la investigación debería fundamentarse en supuestos fisicalistas. Popper presenta el dualismo como una posición que estaremos llevados a aceptar como resultado de los fallos de la investigación física a la hora de explicar los fenómenos mentales, no como una posición que debería guiar nuestra investigación. Dada esta aparente falta de resultados del dualismo como un fundamento para la ciencia, necesitamos empezar a considerar las distintas teorías no dualistas que han sido propuestas para reemplazarlo.